Objeto. SCP-501. Clasificación. Euclid. Procedimientos especiales de contención. SCP-501 está mantenido en una caja fuerte opaca y asegurada, dentro de una celda de 5 metros por 5 metros por 5 metros en el sitio 3. Dicha celda está vigilada por 2 guardias de seguridad de nivel 2, que se someten a evaluaciones psicológicas diarias. El interior de la celda también debe ser monitoreado en todo momento, por no menos de 2 cámaras de seguridad, con un guardia por separado observando el monitor de cada una. Estas cámaras deben estar conectadas a un generador de emergencia, así continúan funcionando en la eventualidad de un apagón. Todas las solicitudes para experimentación deben ser autorizadas por al menos 3 supervisores. Todo personal que intente obtener acceso no autorizado a la celda de contención de SCP-501 deberá o ser detenido para evaluación psicológica o eliminado, según su nivel de autorización. Descripción. Debido a la naturaleza de los efectos psicológicos de SCP-501 al ser observado, es difícil establecer una descripción visual precisa. Según los informes del personal de clase D que ha tenido contacto visual con SCP-501, se trata de un billete de $1 estadounidense que irradia un aura ámbar brillante. Los análisis químicos controlados robóticamente indican que, en su composición química, es idéntico a los billetes de $1 comunes. Cuando una persona observa a SCP-501, quedará inmediatamente abrumada por un deseo de obtenerlo. Los estudios con personal de clase D han arrojado que este deseo se desvanece después de un tiempo, pero que dicho tiempo se incrementa exponencialmente mientras más se mira a SCP-501. Los estudios posteriores han mostrado que aquellos afectados por SCP-501 no se detendrán ante nada para cumplir su deseo, recurriendo voluntariamente a la violencia, o incluso a la automutilación, para alcanzar su objetivo. La observación de SCP-501 indirectamente a través de un monitor, o mientras se usan gafas de reducción de la visión, no parece dificultar el efecto de SCP-501 de ningún modo. Un experimento fue conducido para determinar el efecto de SCP-501 sobre los individuos que tienen éxito en obtenerlo. El miembro del personal de clase D-501 fue encadenado a la pared de la celda de contención, y el resto del personal fue evacuado del lugar. Los monitores de seguridad fueron momentáneamente apagados, y un brazo robótico programado abrió la caja fuerte que contenía a SCP-501, permitiéndole a D-501 verlo brevemente. El brazo procedió entonces a mover a SCP-501 dentro de una máquina en la celda, que lo selló herméticamente en un estuche de acero opaco, de color negro profundo. Los investigadores entonces reingresaron a la celda y desencadenaron a D-501 de la pared, permitiéndole obtener el sellado SCP-501, momento en el cual se trasladaron a una ubicación segura para observar las acciones de D-501. Un altavoz fue colocado en el techo, y se instruyó a los investigadores para que concedieran todas las solicitudes hechas por D-501, siempre que no incluyeran el liberarlo de la celda, que no derivaran en una potencial exposición visual de los investigadores a SCP-501, y que no violaran los protocolos de seguridad. La prueba comenzó a la 1:43 p.m. 20 de octubre de 2009, 1:43 p.m. El sujeto adquiere el SCP-501 sellado. Lo mira fijamente, sin pestañear, por 10 minutos. Algunos investigadores creen que el sujeto es aún capaz de ver a SCP-501, incluso a través del estuche sellado. 20 de octubre de 2009, 1:53 p.m. El sujeto, en forma súbita, deja de mirar fijamente y empieza a quitarse toda la ropa. Los investigadores lo escuchan murmurar "debo quitar la contaminación" repetidamente mientras se desviste. 20 de octubre de 2009, 1:55 p.m. El sujeto arroja toda la ropa que se quitó al rincón del cuarto, tras lo cual mira al altavoz y solicita una hoja de afeitar. La solicitud es provisionalmente concedida. La hoja es ingresada por un guardia armado. El sujeto toma el elemento y el guardia se retira. A continuación, D-501 inmediata y violentamente se afeita todo su vello corporal y lo desecha en el mismo rincón que su vestimenta. Se corta varias veces en el proceso, pero no parece reaccionar o darse cuenta. Mientras se afeita, a través del altavoz se lo escuchan murmurar repetidamente "fuera, posesiones indeseadas". Finalmente, desecha la hoja de afeitar de la misma manera que su pelo y su vestimenta, después de terminar de usarla. 20 de octubre de 2009, 2:00 p.m.
El sujeto entra en una posición de loto y comienza a meditar sin cerrar los ojos o apartarlos del SCP-501 sellado. 20 de octubre de 2009, 2:23 p.m. Se escucha al sujeto susurrar "lo entiendo" para sí mismo. Se pone de pie y mira de nuevo al altavoz. Dice: "Por el presente yo renuncio a todas mis posesiones mundanas, aparte del santo elegido. Yo no necesito ninguna otra cosa aparte del santo elegido. Todo lo demás es contaminación y debe ser abandonado". Un investigador legitima la solicitud, tras lo cual el sujeto regresa, en forma inmediata, a su posición meditativa. 24 de octubre de 2009, 12:00 p.m. El sujeto deja de respirar. No se ha movido desde que retomó su meditación el 20 de octubre de 2009 y se presume que ha muerto de sed. Fin del registro.